de todo esto, ¿verdad? Así es que antes de continuar, pues sean todos bienvenidos. Quiero practicar el don de la hospitalidad, ¿verdad? Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Gracias por acompañarnos una vez más. Me da mucho gusto verlos después de una semana, 2 semanas de labores o algunos, ¿verdad? De tiempecito. Así es que un gusto verlos. Un don espiritual, decíamos que es cualquier destreza. Se lo voy a decir en inglés. Is any skill. Cualquier destreza que Dios le haya dado a usted o el Espíritu Santo le haya dado a usted para que se use en cualquier ministerio de la iglesia. Oiga bien, es una destreza, una habilidad que se le da para que se utilice en cualquier ministerio de la iglesia. Pastor, me va a decir, ¿y los ministerios no son los mismos que los dones? No, ya vamos a ver más adelante, dentro de este estudio, cuáles son los dones y cuáles son los ministerios. Decíamos la semana pasada en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4, del 4 al 7, me parece, decíamos que veíamos tres cosas. Veíamos los dones, veíamos los ministerios y las operaciones. Esta noche vamos a estudiar la clasificación de los dones. La clasificación de los dones. Así es que vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a estar ahí. Vamos a comenzar con Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 10 y 11. Cuando lo tenga, le invito a que se ponga en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Dice el Señor en su palabra, todos juntos por favor, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Hagamos una pausa. ¿Qué significa ministrar? Servir, ¿verdad? O sea que cada uno según el don que ha recibido, sírvalo. ¿A quién dice? ¿A uno mismo? A otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, ¿qué tiene que hacer? Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno sirve, sirve conforme al poder que Dios ha dado, o sea, ministre, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si se fija, cada vez que hablamos de dones, es para ministrarlo, para servirlo, no a nosotros mismos, sino que a otros, ¿verdad? Y al final, cuando usted sirve a otros con el don que usted tiene o que el Señor le ha dado, lo que está haciendo es glorificando a Dios a través de Jesucristo. Así es que vamos a orar en esta noche. Dios nuestro, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos continuando con un estudio que es muy interesante y fascinante acerca de los dones. Señor, no pretendo conocerlo todo, pero sí sé, Señor, que lo poquito que hemos aprendido de ti, mi Dios, es lo que vamos a enseñar conforme a lo que la Biblia dice. Padre, danos a cada uno de nosotros ese sentir, Señor, de poder estar en la misma sintonía, Padre, aprender lo mismo, poder practicar y tener fe en lo mismo, Señor. Si tú nos has dado, sabemos que tú nos has dado un don, Señor, pero que lo usemos, Padre, para la edificación de tu cuerpo, para la mutua edificación de tus hijos, Señor, para que todos vayamos creciendo y que lleguemos a la estatura perfecta, a la estatura del varón perfecto, Señor. Por eso en esta noche, Padre, te suplicamos que nos hables al corazón, que nos dé gracia para poder hacerlo y que todo aquello que nos estorbe, que traigamos en nuestra mente y nuestro corazón, pueda ser echado afuera y que eso pueda ser también, Señor, un milagro en nuestras vidas, despojándonos de todos aquellos o de aquellas cosas que nos estorban para crecimiento personal y espiritual. Gracias te damos, Señor, y háblanos al corazón en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Para usted que ya tiene tal vez un poquito de tiempo en el Evangelio, para usted no es nuevo, que Dios nos ha dado una destreza a cada uno en lo particular para usarlo dentro de la iglesia. Y usted dice, sí, yo sé que Dios me ha dado un don, pero tengo un problema. ¿Cómo hago para descubrirlo y cómo hago para aplicarlo?
Es bien importante, hermano, no solamente saber que Dios me ha dado un don, o que tengo un talento, o que Dios me ha llamado a un ministerio, sino que cómo lo voy a descubrir y cómo lo voy a aplicar es importante. Para esto es necesario saber cuáles son los dones y dónde la Biblia los menciona, porque tal vez usted puede encontrar algunas palabras, algunas referencias, pero tal vez no es la lista completa que Dios nos quiere enseñar en su palabra. El propósito en esta noche es que usted y yo aprendamos a conocerlos, a diferenciarlos, a saber qué es un don y qué es un ministerio, y que podamos descubrir cuál es nuestro propio don y cuál es nuestro propio ministerio. Porque a veces, hermano, imagínese si yo pongo a un mecánico a hacer pan, ¿cree usted que lo haría? ¿Por qué? Porque es mecánico, hermano. El oficio del mecánico es echar mecánica, reparar carros, quitar una llanta, poner un alternador, todas esas cosas mecánicas. Y el de hacer pan es preparar la masa, preparar tamaños, etcétera, etcétera, para preparar pan. Son dos oficios diferentes. Entonces, dentro de la iglesia también Dios nos ha dado oficios o ministerios específicos donde vamos a funcionar de maravilla. A veces nosotros queremos forzar los ministerios. Es que yo creo que yo tengo este don y tal vez no ese es ese don o no es ese el ministerio que Dios le ha dado. Recuerdo que hace como unos 5 o 6 años estábamos en una reunión familiar allá en Los Ángeles, allá por la Normandy, la 104. Tenemos una reunión familiar y llegó una señorita y me dijo, hermano, me dijo, yo quiero ser misionera. Estoy estudiando psicología y quiero ser misionera. ¿Qué dice usted? ¿Debo dejar de estudiar psicología para estudiar teología? Y yo le dije, no. Termine de estudiar su carrera de psicología, que es lo que le va a ayudar a usted para poder vivir pues en el medio secular. Ya después, si Dios la ha llamado a un ministerio, ¿verdad? Entonces ya con el tiempo usted lo va a descubrir, ¿verdad? Y yo le pregunté, ¿y usted si quiere ser misionera, a dónde le gustaría? Yo quiero ir a África. Y comenzamos como la visión de todo joven cristiano que a veces siente que tiene ese llamado, siente tener ese llamado. Yo quisiera ir a evangelizar allá, yo quisiera ganar más allá. Sin embargo, hermano, estamos hablando 5 o 6 años después, hasta el día de ahora. No sé si terminó su carrera de teología, de psicología. Lo único que sé es que hoy es mamá de 2 lindos bebés. ¿Era ese el ministerio? ¿Era ese el llamado? A lo mejor sí, a lo mejor no. Usted y yo no lo podemos determinar. Pero aún así en su corazón, si ella siente ese deseo o cree que ese es su ministerio, su don, su talento, hermano, lo va a buscar y lo va a ejercer, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo descubrimos? Para eso necesitamos saberlo, ¿verdad? ¿Se ha preguntado cuál es mi don? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Y yo para qué seré bueno? Y viene el diablo y me dice, para nada. Pero ese es el diablo, hermano. Porque Dios nos creó a nosotros. Y cuando creó al hombre dijo, y vio Dios que era bueno. Y no dijo que solamente era bueno en gran manera. Entonces somos buenos para algo. Entonces, pero con el don del Espíritu Santo, el don que Dios nos da, podemos ser mejores. O tal vez afirma tener un ministerio. Dice, oh no, yo sé que yo puedo servir en este ministerio, pero tal vez no tiene el don. Le voy a dar un ejemplo. Yo conozco un pastor y más adelante lo voy a mencionar nuevamente. Él es muy buen maestro, hermano. Súper buen maestro. Él enseña, él hace exégesis, hace interpretación, conoce doctrina, conoce, hermano, un hombre excepcional en esa área. Pero es muy mal pastor. Entonces, él tiene el ministerio de maestro, de la enseñanza. No el de pastor es otra cosa. Y a veces habemos pastores que Dios nos ha dado corazón de pastor, pero no tenemos esa habilidad para poder enseñar, aunque es requerido para poder instruir la congregación. Por eso nos mandan 5, 7, 8 años al colegio de teología, para que podamos desarrollar esa habilidad y podamos ir ahí trabajando. Claro, el Espíritu Santo hace la mayor parte del trabajo. ¿Por qué? Porque Él nos da la oportunidad, Él nos hace el llamado, pero cada quien va a responder también.
Ahora, es un poquito complicado lo que estoy hablando, pero voy a tratar de explicarlo con la ayuda del Espíritu Santo y poderle enseñar lo básico o por lo menos algo que usted y yo podamos entender. Ahora bien, vamos al primer punto de esta noche. Me gustaría que los hermanos de audio me regalaran el PowerPoint que tenemos por ahí. La pregunta es, ¿cuántos dones hay? Por eso le digo a los que si están lejos, acérquense por favor, porque la letra para escribir no me iba a caber. No me le ponga el puntero rojo, no me le ponga el rojo, así nada más. Gracias. Dice, a ver, apágame una lucecita, por favor. ¿Cuántos ministerios se ve mejor? Vale, excelente. ¿Cuántos ministerios hay? Bueno, el Nuevo Testamento menciona 6 pasajes donde hay una lista pequeña o grande de oficios y dones que da el Espíritu Santo. Quiero hacer una aclaración. Un oficio es un ministerio y un don es una habilidad que Dios le da para que use en ese ministerio. ¿Sí me está entendiendo? Se lo voy a explicar de esta manera. 1 Corintios 12, 28. Búsquelo por favor ahí en su Biblia. 1 Corintios 12, 28. ¿Lo tiene? Dice, y a unos puso Dios en iglesia primeramente, ¿qué dice? Apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después de los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lengua. Entonces, si usted se fija, solo en ese versículo, en el 12:28, se mencionan 8 diferentes dones, pero no todos son dones. El 1, el 2 y el 3, si usted se fija, yo les he puesto otro color. ¿Por qué? Porque esos son oficios, son ministerios. El ministerio del apostolado, el ministerio del profeta, el ministerio del maestro. Son oficios. Usted no recibe el don de apóstol, hermano. Usted no recibe el don de maestro. Usted recibe el llamado o el ministerio a ser maestro. ¿Estamos bien con eso? Son oficios y pues del 4 al 8 son dones, son habilidades, la habilidad de administrar. Yo puedo ser un buen maestro, pero no puedo tener, tal vez no tengo la habilidad de administrar. Siempre pierdo la sacapunta, siempre pierdo mis PowerPoint, nunca, o sea, soy desordenado, pero soy maestro. Cuando me ponen a enseñar y comienzo, ¿verdad? Y dice, bueno, que enseña bien, lástima que es un poco desordenado, dicen. No puede administrar. O puede ser que pueda ayudar y no sea ninguno de esos ministerios. Mire, yo ayudo aquí en la iglesia, pero yo no estoy en ningún ministerio. A mí me gusta ayudar, ¿verdad? Cuando me dice, hermano, yo puedo, ok, él ayuda. Pero no es maestro, no es misionero, no es evangelista, no es predicador, no es nada, no, o sea, solo es un miembro regular que viene y ayuda. Tiene el talento, tiene el don de ayuda. ¿Sí me está entendiendo? Entre ministerio y don, son dos cosas diferentes. Los ministerios son oficios opuestos dentro de la iglesia. Supongamos el apostolado, dice la palabra apóstol, es enviado. En la actualidad no existe el ministerio del apostolado como existió en la iglesia primitiva. Ahora lo que tenemos son misioneros, los que enviamos, los que van al campo misionero, los que van allá a otros lugares, son misioneros, los enviados. Están los otros también, los profetas, ya no funciona como funcionaba en la iglesia primitiva, ni mucho menos como funcionaba en el Antiguo Testamento. Los profetas son predicadores. Por ejemplo, hay algunos predicadores muy buenos, que tal vez en la actualidad usted los conoce. Billy Graham. Y Billy Graham no solamente es cualquier predicador, es un evangelista. Tiene un segundo don. Ministerio, el de evangelista, ya en el 14, ¿verdad? Hay muy buenos pastores maestros, por ejemplo, el pastor general, pastor y maestro, porque hacía las dos cosas y enseñaba al pie de la letra. Dos cosas: pastor para cuidar
y maestro para enseñarle a la congregación. Y eso es lo que realmente se nos motiva a nosotros los pastores, que también seamos maestros, no solamente quedarnos con administrar las almas, sino que también enseñarles y llevarlas a un siguiente nivel de vida espiritual. Hay congregaciones que tienen pastores, pero no tienen maestros. Tanto así que a veces las ovejas quieren aprender más, pero no hayan cómo. Porque el predicador o el pastor de la congregación se dedica nada más a cuidar, no a enseñar, que es diferente. Enseñar es cuando el pastor se dedica a organizar grupos de estudio, que mire, vamos a estudiar esto, o que vamos a hacer para que la gente vaya creciendo, para que el pueblo vaya alimentando. Entonces tenemos ahí esto, ¿verdad? La segunda lista está ahí mismo en el capítulo 12, versículo 8 al 10. Ahí lo tenemos ahí atrásito. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabras de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Si usted se fija, todos estos de aquí son dones ya. Por ejemplo, un misionero, un predicador, un maestro, un pastor debería tener palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe. Ya vamos a hablar más adelante de los dones de sanidad, milagros, distinción de espíritus, que es lo que es discernimiento de espíritu, interpretación de lenguas. No estamos hablando de lenguas angélicas, estamos hablando de lenguas o idiomas que usted y yo hablamos, idiomas conocidos, que en esa época para muchos eran desconocidos. Hoy casi nosotros vamos a Google y encontramos ahí la traducción, no importa el idioma que sea. Entonces, y luego tenemos en Efesios 4:11, ahí adelantito, la tercera lista. Mire que estamos aprendiendo la clasificación de los dones espirituales. Efesios 4:11, ¿lo tiene? Dice, y él mismo constituyó, ¿a quiénes? Dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esos son ministerios. Son los 5 ministerios de la iglesia: apóstoles, profeta, evangelista, pastor y maestro. Si usted escucha un programa que se llama Momento Decisivo, y dice, y ahora con nosotros el pastor y maestro de Momento Decisivo, el doctor David Jeremiah. ¿Cuál es el título de él? Pastor y maestro. Y si usted lo escucha, usted le va siguiendo la línea y usted va entendiendo, porque le va explicando versículo, 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 versículo. Y cada vez que yo lo oigo, le pongo la mano al teléfono, Señor, quiero también así. Y el Señor me dice, sí, vas a hacer así, pero si te pones a estudiar más la Biblia. Yo quiero aprender, sí, pero vamos a aprender cuando estudiemos la Biblia. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos la otra lista en Efesios 4:11. Esos son, ¿qué dijimos, iglesia? Ministerios, son puestos dentro de la iglesia. ¿Qué tal si dentro de nuestra iglesia tuviéramos misioneros, predicadores, evangelistas, pastores, maestros? Yo pienso que el Tabernáculo Central es una iglesia completa porque tiene todos esos ministerios. Y esa es la razón por la cual crece. Porque hay pastores que se dedican a misiones. Y vamos a misiones, y vamos allá, y vamos y plantan una iglesia acá, y luego hay un hermanito que está estudiando teología y lo dejan allí, y que siga estudiando, pero lo dejan encargado de la obra y se van a otro lugar y plantan. Y ese es el trabajo de ellos, misioneros, enviados. Y el año reporta, plantamos tantas iglesias allá en el departamento tal. Predicadores. Pastores que los invitan a predicar. Mire, pastor, allá todos son graduados de pastores. Pastor, mire, venga, le queremos invitar a tal cosa y mire, venga a predicarnos acá, venga a darnos enseñanza allá.
predicadores. Están también los evangelistas, aquellos que van a las campañas evangelísticas, ¿verdad? Y que su misión es predicar el mensaje de salvación, única y exclusivamente. Y están los otros, que son pastor y maestro, los que se quedan apacentando la grey, cuidándola, y no solo cuidándola, también enseñándoles. Qué bonito esos ministerios, ¿verdad? Son puestos, asignaciones que el Espíritu Santo da a los creyentes. Yo quisiera preguntarle, ya que se lo estoy dibujando de esa manera, ¿ya descubrió usted cuál es su ministerio? ¿Qué es lo que Dios, a qué lo llamó Dios? Mire, pastor, a mí el Señor me llamó a ser misionero. Ok, está bien. Pero prepárese. Porque para ser misionero, usted tiene que renunciar a sus comodidades. Tiene que renunciar a sus comodidades porque el misionero no crea que le va muy bien. Dios lo lleva y lo protege y todo, pero hay algunos hermanos que ofrendan su propia vida con tal de llevar el mensaje de salvación. Misioneros. Prepárese a tener un estómago de misionero. Ay no, yo frijoles no como, pastor. Pero ¿quién le ha dicho a usted que es misionero usted? En la tarde fui a visitar a unos hermanos de mi trabajo y me puse a platicar con ellos, ministrándolo. Y me dijo la esposa de él, mire hermano, ¿le gustarían unos frijolitos fritos? Y me acuerdo que mi esposa me había hecho casamiento. Está bueno, pues le tomo frijoles, voy a comer a la casa. Dije. Pero sabe, pero a veces nosotros, ay no, yo eso no lo como, gracias hermano. Entonces, ¿cómo creemos que? Y demos gracias a Dios que nos ofrecen algo. Porque en el verdadero campo misionero, allá, en las zonas rurales, a veces no hay nada que comer. Se lo dice alguien por experiencia que estuvo en el campo misionero en La Libertad, en Quesaltepeque. Y ahí vamos, ¿sabes lo que comíamos con los jóvenes que íbamos de misioneros? Tortillas calientitas con limón y sal. Y una botellita de agua. Pichinga, porque ya no hay botellitas como acá, ¿verdad? Cantimplora. ¿Te acuerdas de las cantimploras? Es lo que hacíamos. Y en la tarde nos íbamos a jugar fútbol con un montón de jóvenes que encontrábamos allí en Quesalte. Hermano, nos íbamos colgados de los camiones cañeros de regreso a las 10, 11 de la noche para Popa. Pero se disfruta. Se disfruta. Muy bien, sigamos ahí. No le vengo a contar mis historias, le vengo a contar la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahí. Romanos 12, 6, 8. Romanos 12, 6, 8. Oiga bien esto, dice, de manera que teniendo diferentes dones, cambia esa palabra dones por habilidades del Espíritu, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, fíjese que aquí ya no está dando, aquí no está diciendo el don de profeta, sino que está diciendo el don de profecía. Úsese conforme a la medida de la fe. O si el servicio de servir, ya ve que servir es un don, hermano. Servir es un don. Pastora, pues yo no lo tengo. Pues comience a buscarlo, ¿verdad? O de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside, el que reparte es aquel que da, pues. El que preside, aquel que dirige, ¿verdad? El que preside con solicitud y el que hace misericordia, ¿con qué dice? Ay, ay, ay. Con alegría. Esta es la ¿qué? Segunda, tercera. Vamos a la de 1 Corintios 7:7. Estamos revisando las listas que menciona la Biblia. Tal vez usted la había leído ya esta parte pero nunca se le había ocurrido. Estos son dones del Espíritu. 2 Corintios 7:7. Mire, el capítulo 7 de 2 Corintios está hablando precisamente de problemas en el matrimonio.
Y el que dice, mire, es mejor que se cae, el versículo 1 dice, el 2 dice, por cuanto a causa de la fornicación cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Está hablando de una relación marital. Pero el versículo 7 habla de dos cosas, el matrimonio y el celibato. Hermano, el matrimonio es un don, es un regalo de Dios. ¿De acuerdo? No lo busque, deje que Dios le ponga el que va a ser o la que va a ser. Mire lo que dice el 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Como era Pablo, no tenía mujer. Cada uno tiene su propio don. ¿De qué dice? Cada uno tiene su propio don, ¿verdad? O de casarse porque ya no se aguanta, o de aguantarse porque Dios se lo dio. Uno a la verdad de un modo y el otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, bueno les fuera quedarse como yo. Está hablando de un don de celibato, ya estuvo. Entonces, el matrimonio es un don y el celibato. ¿Usted sabe qué es el celibato? El celibato lo practican los sacerdotes más que todo. Es un voto de no tener esposa. Qué bueno por los pastores. Sin embargo, hay pastores que nunca se han casado y así están bien. Yo conozco a mi hermano Rosales, allá anda el amigo. Todavía no, y todavía no. ¿Se acuerda de Jorge Aguirre? Los que conocen, el pastor Jorge. Ya casi cuarentón y todavía no. Y allá le lo molestaban, ¿verdad? Soltero y maduro. Seguro. ¿Usted me entiende? ¿Pero qué es eso? Un don. Ya quisiéramos tenerlo algunos. Sí, Señor, si tan solo me hubiera dado ese don a la edad de 18 años, no estuviera en el lío que estoy ahora. Si tan solo. Bueno, pero como ya descubrió que no lo tiene, ¿verdad? Hoy procure el otro mejor. ¿Cuál es el otro? Casarse. Casarse. Pues ya me di cuenta que no puedo ser célibe, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pasemos al next one. El que sigue, ¿cuál es? El matrimonio. Todo dentro de la regla de Dios. ¿Verdad? Pastor, y si no tengo el don de matrimonio, pastor, entonces tiene que tener el don de celibato. No me diga que va a tener el don que no tiene el don de matrimonio y va a andar con uno y con otro probando. No funciona así. O tiene uno o tiene el otro. ¿Sí me entiende? O tiene el de celibato o tiene el otro. Sigamos ahí porque, hermano, este se pone bueno. Ahí donde estábamos, primera de Pedro 4, 1. Primera de Pedro 4:10. No, es 11, ¿verdad? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ya que hemos ido escudriñando la escritura, podemos ver que algunos se repiten. Por ejemplo, el don de sanidad dice el número 5, tipos de sanidad, el número milagros, número 4, se repiten algunos en las listas. Los que no se repiten son los que están entre paréntesis y podemos contar 22. Podemos contar 22. Todo eso es una lista enorme. Pero no toda está en un solo lugar. Tenemos que irlo escudriñando. Ahora, en esta lista están combinados dones y ministerios, como podemos ver en la primera lista, 1, 2, 3 ministerios. En la tercera lista todos son ministerios. En todas las demás hay dones que se combinan, ¿verdad? O sea, están todos mezclados. Ministerios son oficios que da el Espíritu para perfeccionar a los creyentes para que puedan ejercerlos dentro de la iglesia. Y en Efesios 4:12 vamos a ver
cuando primero habla en el 11 sobre algunos constituyó apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros maestros, pastor y maestro. Pero ¿para qué los constituyó? Mire Efesios 4:12. ¿Para qué dice que los constituyó? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces los ministerios fueron dados para la perfección de los santos, para que puedan hacer bien su trabajo dentro de la obra de Cristo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿ya descubrió usted cuál es el don que Dios le ha dado? ¿O cuál es el ministerio al cual Dios le llamó? Déjeme decirle que los dones complementan los ministerios. Y como le decía hace un momento, yo puedo ser un buen maestro, pero tal vez un mal pastor, o puedo ser al revés, ¿verdad? Puedo ser un buen pastor, pero un mal maestro. Me cuesta enseñar y a veces hasta me da pereza leer y todo eso. ¿Por qué? Porque no tiene la habilidad, no tiene ese llamado, ¿verdad? Entonces, no tiene ese don de querer enseñar. Ahora sabemos la diferencia entre dones. Los dones van a ser esas habilidades y los ministerios son los puestos a los que Dios nos ha llamado, o sea, los oficios. Ahora lo que voy a mencionar es algo que atrae a las iglesias un poquito de cabeza. Cuando digo de cabeza, estamos hablando de que unos opinan de una forma diferente y otros opinan de otra forma diferente. No me voy a meter al lío de que si es bíblico o no es bíblico hablar lenguas o hacer otro tipo de... No me voy a meter a eso. Voy a hablar de que algunos creen que hay dones que ya no están activos dentro de la iglesia, que solo se usaron para confirmar la autoridad de la apostólica, para confirmar el mensaje del evangelio y señales para que los inconversos crean en el mensaje de salvación. Si los hermanos están en audio, me regalan por favor Marcos 16, 17 y 18. Marcos capítulo 16. ¿Por qué le digo esto? Porque hay denominaciones que creen que hay dones que ya desaparecieron, que dicen, ¿sabes qué? Ese don ya no está en vigencia. O que hay ministerios que ya no están en vigencia. Bueno, veamos lo que dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 16, 17 y 18. Yo no quiero que diga, el pastor dice. No, vea lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Vale. Vuelvo a repetir lo que le voy a decir. Algunos creen que hay dones que ya no están activos. ¿Me está siguiendo? Algunos creen que hay dones que ya no están activos. Muy bien, veamos lo que dice la Biblia. El 17. Y estas señales seguirán a quienes dicen. A los que ¿qué? Yo le pregunto, ¿ustedes creen en Jesucristo? Ok, vamos bien. En mi nombre, ¿qué dice que harán? Ok, vamos por parte. Echarán fuera demonios. ¿Alguna vez usted ha echado fuera un demonio? Y no dice que cree, pues. Al demonio de mi marido lo corrí de la casa, ese, al demonio de esa, así le eché, dice. ¿Sí me va siguiendo? Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora vamos a un examen. ¿Es usted creyente, sí o no? Sí, ¿verdad? Si usted responde que sí, yo quiero preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que usted echó fuera un demonio? ¿Cuándo fue la última vez que usted habló en lenguas? ¿Cuándo fue la última vez que oró por los enfermos y se sanaron? ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó algo o comió algo mortífero y no le hizo daño? Mire, pastor, así no bromeo yo. Que yo me acuerde, yo nunca he hablado lengua. Es más, oro por los enfermos y terminan de enfermar.
¿Sí me va entendiendo? Ahora, entonces, si somos creyentes, ¿por qué no pasan estas cosas en nosotros? ¿Por qué no pasan estas cosas? Yo les soy honesto, he ido a orar un par de veces por algunos hermanos que ya están en la presencia de Dios. No voy a orar por mi pastor. Pero yo le quiero preguntar, ¿quién es el que sana? ¿Es el pastor o es Dios? ¿Se da cuenta? ¿Significa, pastor, entonces que no soy creyente? No, hermano. No significa eso. Estas señales sucedieron mientras el Nuevo Testamento se terminaba de escribir. Fíjese allí, 2 de Pedro 1:19 dice que ahora, dice, tenemos la profecía más segura y completa, la Biblia. Antes no estaba escrito el Nuevo Testamento y Dios les tenía que dar un poder sobrenatural para que la gente creyese. Fíjese que nosotros oramos hoy por sanidad y la gente no sana. Es que no tienen fe, pastor. ¿Cómo no? Si tienen fe igual que usted y yo. O si usted tiene más fe que yo, le voy a decir, venga, ore usted por los enfermos entonces. A ver si es cierto que sanan. Entonces, ante las sanidades del Nuevo Testamento, dicen que nomás la sombra les pega. Mire, vaya conmigo a ese versículo. Hechos 5:12. Hechos 5:12. Pongámosle un poquito de salsa a los tacos. 5:12 en adelante. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían, ¿qué dice? Muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. O sea que las señales y prodigios era para que aquellos que no creían, creyeran y se convirtieran al evangelio. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos para que al pasar Pedro, ¿qué dice? A lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran, ¿qué dice? Ay, tráigame a mí un montón de enfermos, hermano, yo voy a orar, pero no le doy seguridad de mí. Y que no te, pastor, pero ¿qué pasa? ¿No es el mismo Espíritu Santo que tenían los apóstoles, al mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros? Tenían un propósito específico, hermanos. Por eso dice Marcos, y esta señal seguirán a los que creen. Ahora tenemos, hermano, la Biblia para poder confirmar el evangelio. ¿Significa que Dios no sana? ¿Cómo no, hermano? Dios sigue sanando, Dios sigue liberando, Dios sigue rompiendo cadenas, Dios sigue levantando gente. Pero orar, orar, orar y orar. Dice la Biblia que Pablo tenía un aguijón en la carne, ¿verdad? ¿Cuántas veces le pidió Pablo al Señor? Señor, por favor, quítame. Algunos dicen que era una joroba, quítame esta joroba, decían. Otros eran otras, decían que eran los ojos. Señor, repárame los ojos para poder ver. Dice. Y el Señor le dijo, bástate en mi gracia. Es más, Pablo tenía un buen amigo que se llamaba Epafrodito. Y lo amaba tanto que dice que en Filipenses capítulo 2, versículo 25-27, dice que Epafrodito se enfermó tanto, dice. Pero ahí no dice, y yo me puse a orar y le puse manos y fue sanado. No dice eso. Dice Pablo, y Dios tuvo misericordia de mí, porque lo sanó y no me añadió otra tristeza a mi vida. Hermano, yo no le digo, no quiero que usted malinterprete lo que le estoy diciendo.
Dios sigue sanando, Dios sigue liberando, pero no, la manifestación del don de sanidad no es igual. No es igual. Dios lo hace a su manera, como Él quiere. A los apóstoles les había dado ese privilegio, ¿verdad? Dice que a uno solo se le quedó viendo y le dijo: perezca tú y tu dinero. Y al otro le dijo, Pablo le dijo a uno: veo tu vida en tinieblas, y en el momentito quedó ciego. Ay, hermano, yo quisiera ese don. A ver cuántos chocos hubieran aquí. ¿Se da cuenta por qué Dios no nos permite? ¿Se da cuenta por qué Dios dice, no, eso se ocuparon nada más en ese tiempo para confirmar? Ahora ustedes tienen la mejor confirmación, la más segura, la palabra de Dios. Otros creen que los dones y los ministerios están activos al 100% dentro de la iglesia. La verdad es que los ministerios, algunos han cambiado, y los dones, algunos han disminuido. 1 Corintios 13:8 dice, vamos ahí para que lo tengamos más claro. 13:8 dice: el amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabará. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabarán. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que lo único que va a permanecer para siempre es el amor. El amor descrito en el capítulo 13, 1 Corintios. Pablo escribió de eso. Y él sabía que no estaba en las manos del hombre sanar a los enfermos. Hermano, gran campaña de sanidad y milagros. Vaya, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. ¿Acaso puede el hombre manipular a Dios? ¿Acaso el hombre tiene autoridad sobre Dios? ¿Acaso el barro le puede dar órdenes al alfarero? Es todo lo contrario, hermano. Ahora, hemos aprendido cuántos dones hay. Vimos el slide. Vimos que algunos creen que los dones han disminuido, otros creen que todavía están activos. Yo le puedo mencionar a la luz de la Biblia enseñar a la luz de la Biblia lo que se dice dentro de la Escritura, ¿verdad? Hermano, si usted es creyente, pero usted todavía no se preocupe por eso. Si usted es creyente y todavía no ha hablado en lengua, no se preocupe por eso, porque hay gente que anda preocupada. Ay, es que yo no hablo en lengua, por eso no estoy seguro. No, permítame, take it easy. No es un requisito hablar en lenguas o sacar demonios o sanar enfermos para ser salvos. El único requisito para ser salvo es arrepentirse y poner su fe en Jesucristo. ¿Sí me entiende eso? Ahora vamos al último punto. Ya se me acabó el tiempo, qué lástima. Vamos ahí donde estábamos en 1 de Pedro 4, 10. No, perdón, Romanos 12. Romanos 12, 6 al 8. Ese ya lo leímos, pero lo vamos a volver a tocar. 12, 6 al 8. ¿Cuántos dones hay? Hay un montón. Hemos numerado ahí por lo menos unos 22. 5 ministerios y 17 dones. Veamos entonces qué es lo que dice Romanos 12, versículos 6 y 8. 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si la de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; si el servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con libertad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con él, ¿con qué dice? Con alegría. Hermanos, como creyentes, usted y yo tenemos el compromiso de ejercer los dones, usarlos. Tenemos ese compromiso. Todo cristiano está llamado a ejercitar el don y el ministerio que Dios le ha dado. Usted y yo estamos llamados a esto, a ponerlo en práctica, a usarlo conforme, como dice el versículo 6, conforme según la gracia que nos es dada, según el regalo inmerecido que nos es dado. De esto depende el crecimiento de la iglesia, de cómo nosotros
ejerzamos los dones, de cómo nosotros desarrollemos el ministerio que Dios nos ha dado. No se guarde el don que Dios le ha dado, hermano. No lo meta a la matasta, decimos. No lo guarde ahí en la bolsita, en el backpack. Ah, sí, yo tengo un don y aquí lo traigo. Pues sáquelo. Úselo para la gloria de Dios, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos el compromiso de ejercer los dones, pero también la pregunta es: ¿cómo descubro mi don? ¿Cómo descubro mi llamado? Fíjese que hay personas, pastor, ¿yo cómo puedo descubrir mi don? ¿Cómo puedo descubrir el ministerio al cual Dios me llamó? Hay una palabra tan sencilla que a muchos les da miedo. Involúcrese. Involúcrese. Suponga que usted es soldado y usted dice: yo soy soldado, ¿ok? ¿Cómo sabe usted que es soldado? ¿Cómo sabe que usted es soldado? Porque primero fue y se enlistó, ¿verdad? Y dijo: yo quiero una misión suicida, así es que voy a ir allá, ¿verdad? Y se enlistó a ser soldado de los Estados Unidos. Después lo mandaron por 6 meses, creo yo, no sé si son 6 o 4 meses, a boot camping, ¿verdad que sí? Y le metieron chicharrón. Lo levantaban a las 4 de la mañana, lo metían aquí, lo metían allá, y después lo sentaban largas horas. Se estaba preparando, ¿verdad? Pero aún no es soldado. Pero va por el camino a ser soldado. Se está involucrando para ser un soldado. Y después que se gradúa de la escuela militar, lo mandan a misión. Entonces ya es un soldado. Usted va porque lleva una misión. Ya sea que regrese o no regrese en buenas condiciones, usted es o fue un soldado. ¿Pero cómo lo hizo? Involucrándose. Yo quiero ser mecánico, pastor. Ok. Ve a un taller a aprender. O matricúlate a la escuela para poder aprender. De la misma manera, ¿cómo vas a descubrir tu don y tu ministerio? Involucrándote. Es que yo no me quiero involucrar porque, qué problema lo que da cuando uno se involucra. Hermano, no se preocupe por eso. Nada va a ser fácil. Nada va a ser fácil. Pregúntale cuánto sufrimos con los del audio cuando estábamos aprendiendo la consola. Cuando implementamos los primeros señales de transmisión internet. Mire, yo hoy algunas predicaciones de hace 3 años las oigo y me da risa o pena. ¿Cómo es que yo predicaba así? Decía, y me rascaba la cabeza. Pero ¿cómo lo fuimos descubriendo? Involucrándome, preparándome. Igual manera usted. ¿Cómo descubriste tu talento de la música? Por la escuelita de música, la mini escuelita de música que abrimos. 2 alumnos teníamos. ¿Y cómo se involucró? ¿Cómo aprendiste a tocar el bajo? Involucrándose. ¿Cómo aprendieron allá todos los del ministerio cómo? Involucrándose. ¿Cómo aprendimos a ser buenos maestros de escuela dominical? Involucrándose. ¿Cómo aprendimos a ser evangelistas? Involucrándonos. ¿Cómo aprendimos a dar? Involucrándonos. ¿Cómo aprendemos a ser pastores? Involucrándonos. ¿Se da cuenta? ¿Cómo descubro mi don entonces, iglesia? Involucrándose. Mire, sentados hay muchos. Por eso dice la Biblia: la mies es mucha y los obreros son pocos. Ese es el don, ese es el talento. Mi último consejo, hermano. Primero decíamos que tenemos el compromiso de ejercer el ministerio. Segundo, cómo lo vamos a descubrir involucrándonos. Y tercero, ministrelo
con amor. Sírvalo con amor. Usted puede comer todos los días frijoles, pero si se lo sirven con amor, hasta pide de más. Me han servido comidas medio raras a veces. Y no solo en mi casa, en donde vamos. ¿Y esto qué? Mire, pruébelo. Yo me acuerdo una vez que nos enseñaron los cueritos de puerco. Ay, hermano, yo los veía medio raros, pero con amor los comí. Mira qué ricos son. En salsa verde, ¿verdad? Y, hermano, qué bueno. Pero sírvalos con qué dice. Pero y solo le tira la plata de Tomás, come vos. No tengo hambre ya, fíjate, y ya se va. Cualquier parecido, pura coincidencia. Entonces, ¿cómo lo servimos con amor? Dice Pablo ahí en el 12, 1 Corintios, capítulo 12. Versículo 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Comienza Pablo a instruir sobre los dones espirituales, pero al final del capítulo hace una pausa, fíjese que el capítulo 12 comienza a instruir sobre los dones espirituales, pero cuando llega al final del capítulo 12, allá por el versículo 31, dice, procurar pues los dones mejores, mayor muestra un camino aún más excelente. ¿Y cuál es el camino más excelente? Y comienza a hablar de la preeminencia del amor. Y en ese proceso dice que en el versículo 8, nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, pero el amor nunca va a dejar de ser. Significa que aunque tengamos esos dones, pero si no los servimos con amor, entonces no somos nada, dice el mismo capítulo. A mí de nada me sirve ser un buen predicador, pero si no lo sirvo con amor, entonces de nada sirve la palabra. A mí de nada me sirve ser un buen maestro si no enseño con amor. De nada me sirve tener ese don de dar si lo doy otra vez. No, cuidado. Si usted tiene un don, si usted tiene un ministerio, sírvalo, ministrelo con amor. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, no busquemos nuestro propio beneficio, sino el de la iglesia, el de la congregación. No es para que los hombres lo vean. No es para que los hombres le gratifiquen, es para que Dios se glorifique. Porque si yo estoy esperando que me den alguna recompensa como pastor o como predicador o como maestro, entonces yo tengo recompensa de hombre. Y lo dice la Biblia en Mateo capítulo 5, 6. De cierto te digo que ya recibieron su recompensa. Está hablando del momento de orar, que oran en la calle y así para que la gente lo vea. Ya tienen su recompensa y tienen recompensa de hombre. Mejor esperemos la recompensa de Dios. No busquemos nuestro propio beneficio. Segunda cosa, no busque división en la iglesia por los dones o talentos que tiene. Los dones no son para dividir la iglesia. Los dones son para unir y edificar el cuerpo de Cristo. Es que yo soy mejor maestro. Yo soy mejor predicador. Yo soy mejor músico, yo soy mejor cantante. Está dividiendo. No es para que nos jactemos. Los dones son para unir el cuerpo de Cristo, no para dividir. Y una tercera, ¿cómo lo hacemos? Busquemos el cuidar a otros, sirviéndole a otro, ministrándole a otros. Si usted tiene ese precioso don de la fe, ministrelo. Vamos a orar, hermano, venga, no importa lo que vamos a orar. Pero mire, si ya dicen que ya mañana tengo que, usted no se preocupe, venga, vamos a orar, ministrelo y consuele a través del don que Dios le ha dado. Mire, no sé cómo sé, venga, le voy a enseñar a administrar. Ministrémoslo para beneficio de otros. Usted este día ya no ignora el asunto de los dones, hermano. Usted ya no los ignora. Y usted está llamado a descubrir su don y ejercitarlo. Hágalo. Para que cuando Dios le pida cuentas, usted pueda decir con mucha alegría de que sí lo ejercitó
para el beneficio y edificación del cuerpo de Cristo. Usted tiene un desafío esta noche. Siga orando. Dígale, Señor, ayúdame a descubrir el don. Y tal vez, fíjese, oiga bien, el don que Dios le ha dado, tal vez usted cree que no lo tiene. No, Señor, yo no creo que sea ese el mío. Y tal vez, Señor, ese es, hombre. Pero, Señor, así como ese es. Pero, Señor, ya ves que yo como soy aquí. Y la gente, ese es. Solo comenzar. Comienza a involucrarte. Y poquito a poquito, dice Juan 15:1, 15:1, 2 y 3, dice, y aquel que está pegado en mí, dice, hablando de la vid verdadera, mi Padre que es el labrador, lo limpiará para que lleve más fruto. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, iglesia, vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas.